Estás viendo Literarios. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Selecto teleauditorio donde quiera que nos escuchen. Este es el programa de la Sociedad Literaria Presente, patrocinado, como tantas veces lo hemos dicho, por el primer poder del Estado. Este es un espacio que el Soberano Congreso Nacional, a través de TV Canal 20, le ha cedido a la Sociedad Literaria de Honduras para que exprese la filosofía, la literatura, el canto, la música y algunos otros temas de suyo importante, como el que vamos a tratar en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Vamos a tener el gusto de presentarles a la diosa de ébano de la Sociedad Literaria de Honduras. Ella es la máster en Derechos Humanos, Xiomara Mercedes Cacho Caballero. Buenos días, maestra. Buenos días. Es un placer tenerla acá en Canal 20. Y ahorita, en estos tiempos que está por elegirse el comisionado o comisionada de los derechos humanos, creímos saludable darle a conocer a todo ese selecto auditorio que nos ve y nos escucha algunas pinceladas sobre los derechos humanos y casuísticamente sobre los derechos civiles. La maestra Xiomara Mercedes Cacho Caballero es originaria de la primera comunidad garífuna de Honduras, Punta Gorda, Roatán, nuestro departamento insular. Como yo no creo en las coincidencias, solamente en las providencias, ella viene al mundo el día de nuestra independencia, un 15 de septiembre. Yo no les podría decir que la máster en Derechos Humanos es bilingüe o trilingüe, no, yo la catalogo como una políglota, porque además de dominar su lengua garífuna, maneja la lengua de Shakespeare. También maneja el francés. Entonces, ¿qué más podíamos decir? Que ella es una políglota. Obviamente, si vivimos en un país hispanohablante, por lógica aristotélica, también habla el idioma de Cervantes. Previo a obtener su maestría en Derechos Humanos, recibió 2 diplomados. Su maestría, extracámaras, me manifestaba la maestra Cacho Caballero, fue obtenida en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. También es licenciada del idioma inglés y tuvo su patente académica en el Harris State University de San Luis, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. También es maestra de educación primaria. Como estamos dando breves rasgos de su preparación académica, lo hago en un orden descendente. También fue catedrática de educación bilingüe en la Universidad Caribeña Nicaragüense, Huracán, en la comunidad de Orinoco, Nicaragua, y como catedrática también en las Montañas de la Flor, con nuestros paisanos, los tolupanes. La Presidencia de la República le otorgó
el premio de honor Erasmo Zúñiga Zambulá. Decíamos anteriormente con ella, platicábamos, mire maestra, si yo leo todo su currículum, el programa se nos va. Entonces me dijo muy cortésmente que diera lo principal. Así que estamos ante una autoridad en derechos humanos. Este programa pudimos hacerlo el mes anterior. ¿Por qué razón? Porque el 15 de enero, y si estoy equivocado que me corrija ella, fue la fecha de nacimiento del doctor Martin Luther King Jr. Pero también pudimos hacerlo, hablando introspectivamente ahora, en abril, que es la fecha en que él pasó a la eternidad trágicamente asesinado por lo que él creyó, y debemos creer todos los seres humanos bien nacidos. Vamos a entrar en materia y tenemos ya pues lista la primera pregunta a la máster en Derechos Humanos. ¿Quién fue el doctor Martin Luther King? ¿Podría explicarle? Esas cámaras y esos micrófonos son suyos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Estamos aquí tratando de conversar un poquito sobre lo que era el doctor Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. es una de las personalidades más admiradas de la historia de los Estados Unidos. Fue un activista de los derechos civiles, fue pastor estadounidense de Iglesia Bautista, que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento de los derechos civiles para los negros, y además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de los Estados Unidos, y en la moderna historia como uno de los iniciantes de la no violencia, de la lucha de no violencia. Se le concedió el título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en el 2004. Desde 1986, el día de Martin Luther King en Estados Unidos es un día festivo, así como lo es el día del héroe Morazán aquí en Honduras. En el discurso de presentación que se le dedicó de parte de los organizadores con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz que se le concedió en 1964, Martin Luther King fue descrito como la primera persona del mundo occidental que ha demostrado que una lucha puede ser ganada sin violencia, la primera en haber hecho de su mensaje de amor fraternal una realidad a lo largo de esa lucha, y la que ha llevado ese mensaje a todos los hombres y a todas las naciones y a todas las razas del mundo. Ese discurso, creo, si no me equivoco, es "Yo tuve un sueño". Esa es la piedra angular, en mi opinión, donde se cristaliza esa lucha pacífica. Ahora bien, ¿cuál fue el estilo del doctor Luther King? El estilo retórico. El estilo retórico. Después de varias victorias que fueron graduales en la década anterior, los negros se comprometieron aún más a fondo con la acción directa no violenta. Algunos grupos como la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur
formado por sacerdotes negros y un comité de estudiantes de coordinación siempre de la no violencia, eran estudiantes pero de la no violencia, integrado por activistas más jóvenes que el Dr. King, algunos que pugnaron por la reforma a través de la confrontación pacífica. En 1960, algunos estudiantes negros de educación superior organizaron un plantón en un restaurante segregado de Walmart en Carolina del Norte y se negaron a retirarse del lugar. Ese plantón atrajo la atención de medios y dio lugar a unas manifestaciones similares en todo el sur. Al año siguiente, los trabajadores partidarios de los derechos civiles organizaron giras de libertad en los que los blancos y negros viajaron en autobuses hacia terminales segregadas del sur, dando lugar a confrontaciones que recibían la atención de medios informativos y propiciaban el cambio. Esos grupos organizados también hicieron grandes concentraciones como la Marcha Washington, que es muy conocida, en el año de 1963, en donde más de 2,000 personas se reunieron en la capital del país para manifestar su compromiso con la igualdad para todos. El momento culminante de una jornada donde se dieron canciones, discursos, y llegaba el discurso de Martin Luther King, quien se había perfilado como el vocero más grande de los derechos civiles. Él tomaba la palabra y él decía: he tenido un sueño de que un día las colinas rojas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los que fueron amos de esclavos se podrán sentar juntos en la mesa de la fraternidad. Así proclamaba el Dr. King. Cada vez que él repetía el estribillo, he tenido un sueño, la multitud gritaba con júbilo. Es excepcional lo que acaba de mencionar y tenía yo la razón al apuntarles de que la piedra angular de esta lucha pacífica está encaminada en ese discurso que lo presentó ante 200,000 personas en el Madison Square Garden. Pero sin embargo, doctor, la retórica del movimiento a favor de los derechos civiles no logró progreso alguno en sus inicios. Y al principio del presidente Kennedy no quiso presionar a los sureños para que aceptaran el sueño. Y el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue una lucha larga, larguísima, y principalmente, lo más importante de ello, no violenta, ¿verdad? Una lucha larga pero no violenta, para extender el acceso pleno a los derechos civiles y la igualdad ante la ley a los grupos que no los tenían en ese momento, sobre todo a los ciudadanos negros. Han sido numerosos movimientos a favor de los grupos en Estados Unidos a través del tiempo, pero generalmente se usa el término para referirse a las luchas que tomaron lugar en 1955 y 1968 para terminar la discriminación contra los negros y terminar la segregación. Obviamente que el gran país del norte o la Unión Americana ha vivido varios momentos y viene a mi memoria la lucha del norte con el sur, la guerra civil, la inspiración de aquella gran película Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó retrata a cuerpo entero lo que sucedió. Obviamente, lo que sucedió, estoy hablando en pasado. Ahora bien, cuénteme dónde nació el Dr. Luther King y además Pastor Bautista. Y dónde cayó asesinado y dónde está enterrado. Bueno,
como nosotros siempre, se habla mucho sobre el Dr. Martin Luther King. Él nace en Estados Unidos, en Atlanta, donde hace su vida, producto de un hogar consolidado, pero lo que más llama la atención de la lucha de Martin Luther King y lo que nunca se dice es de que su visión frente a ese movimiento de segregación se da porque viene de un hogar no norteamericano, un hogar procedente de una isla caribeña, en donde ellos son los presidentes de su país, en donde los mismos negros son dueños de sus tierras, en donde no hay una sociedad que discrimine, sino que todos son vistos por igual. Y sus principios cristianos, bautistas sobre todo, ¿verdad? Entonces, se da esa lucha porque en el hogar siempre se ha visto con injusticia la forma en cómo los negros son tratados en Estados Unidos. Su padre procedente de las islas de Bahamas. Entonces él tenía que tener otra convicción como persona humana ante la sociedad. Usualmente se consideraban que el periodo en que el boicot, cuando empieza, se da, él concientiza a la gente en la iglesia sobre la importancia de verse usted como persona igual a todos los demás. Y sí. Sí, perfecta. Me parece excelente lo que acaba de apuntar nuestra invitada especial. Obviamente que la figura del doctor Martin Luther King es algo exponencial en la lucha de los derechos civiles, pero yo creo que es necesario, o mejor dicho, lo más importante, ¿me podía definir qué entendemos por derechos humanos a nivel nacional e internacional? La concepción de derechos humanos es una filosofía de valores. Los derechos humanos no pueden existir si no hay valores. Es una cuestión que está intrínsecamente relacionada. Si usted como persona no tiene valores, ¿cómo puede hablar de derechos humanos? Porque si yo me respeto a mí misma como persona, voy a respetar al otro, al que está enfrente de mí, el que está al lado, el que está a la izquierda, el que está a la derecha. Pero si usted no tiene el concepto de valores, difícilmente usted puede entender los derechos humanos. Es por eso que siempre se habla de una concepción del conocimiento de sí mismo, el respeto a los demás. En eso radica la filosofía del derecho, de la vida, por el simple hecho de ser usted, de haber tenido el derecho de nacer. Solo me acuerdo, yo hace muchos años en el cine mexicano, aquella famosa película Angelitos Negros. Ahora bien, está muy interesante esta conversación con un especialista en derechos humanos, pero como el tiempo es el peor enemigo de todas las actividades del ser humano, ya regresamos porque tenemos mucho que contarles, o mejor dicho, nuestra invitada, reitero, la diosa de ébano de la Sociedad Literaria de Honduras, tiene mucho que contarles. Ya regresamos, no nos cambie, por favor. Estás viendo Literarios.
Abogado Efraín Bujirón, presidente, Asamblea Nacional Constitucional, 1981, Congreso Nacional, 1982-1986. Abogado Efraín Bujirón, presidente, Asamblea Nacional Constitucional, 1981, Congreso Nacional, 1982-1986. Nació en Santa Bárbara el 27 de febrero de 1924, fecha y año en que se libraban las más cruentas batallas de la revolución que dio por tierra con el gobierno liberal del general López Gutiérrez. Con amplia experiencia parlamentaria, el abogado Efraín Bujirón se destacó como diputado al Congreso Nacional de la República en diferentes periodos, habiendo sido también representante en Asamblea Constituyente. El abogado Bujirón, al retirarse como presidente de la Constituyente, el doctor Suazo Córdoba asumió las direcciones y él es firmante en su condición de presidente de la Constitución Política de 1982. De temperamento sosegado, sus compañeros lo eligieron por 4 años presidente del Congreso Nacional, comenzando sus labores el 25 de enero de 1982. Le correspondió al abogado Bujirón la defensa del imperio de la Constitución, cuando, un 24 de octubre de 1985, se intentó reformar el texto constitucional para convertir al Congreso en constituyente y prolongar por 2 años más el periodo presidencial del doctor Suazo Córdoba. Contra algunos de sus correligionarios y opositores, en abril y en octubre de ese año le hizo frente a situaciones muy difíciles, pero que fueron superadas gracias a su tacto político que impidieron el trastorno democrático del país. Durante su gestión presidencial en el Congreso Nacional, se emitieron importantes leyes como la de Fomento Industrial, reformas a la Ley del Servicio Militar Obligatorio y por fin, después de más de 80 años, se derogaron los códigos penal, civil y de procedimientos, dando paso a una nueva y moderna codificación. El Código de la Familia fue una de las grandes realizaciones legislativas en el periodo del abogado Bujirón, así como la emisión de otras leyes encaminadas al desarrollo nacional. Asamblea Nacional Constituyente 1980. Hace casi 20 años, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo, las naciones hicieron compromisos muy importantes a favor de nosotras las mujeres. Sin embargo, hermanos, en nuestro país, cada 16 horas muere una mujer y el 89% de las denuncias por violencia sexual son interpuestas por mujeres violentadas y sobrevivientes como yo. Ya basta de violencia contra nosotras, las mujeres. Estás viendo Literarios. Continuamos con la presentación de los derechos civiles que van concatenados o van dentro de los mismos derechos humanos. Tengo entendido que este canal 20 lo va a ver todo el pueblo hondureño y extrafronteras, porque a todas las compañías televisoras, mediante decreto legislativo, se les va a exigir de que pasen, porque este programa, esto está tan interesante sobre los derechos civiles y los derechos humanos, máxime ahorita que está gestándose el sucesor o la reelección del doctor Custodio. Pero continuemos. Todos los escritores, todos los poetas, todos los músicos, tenemos una musa. Podíamos, por analogía, preguntarle
al especialista en derechos humanos cuál fue la idea, el sueño del doctor Luther King. Usted me apuntaba toda la gama que huía en la cabeza del doctor Luther King. Claro que sí. El sueño más grande del doctor Martin Luther King Jr. era que se terminara con la segregación estadounidense y la discriminación racial. Ese era el sueño en sí, porque consideraba que con la culminación, con que ese problema se acabara, la sociedad estadounidense viviría de una forma más pacífica y iba a haber justicia social para todos. Totalmente de acuerdo, porque él mismo decía, Abraham Lincoln decretó, abolió la esclavitud, pero estaba como decimos, prácticamente era papel mojado, porque continuaba la segregación racial. Ahora bien, maestra, ¿cuál fue la razón de que al doctor Luther King le hayan otorgado, allá por el año 1974, el Premio Nobel de la Paz? Por esa misma razón, el doctor Martin Luther King se inserta en una lucha, en un movimiento con un propósito, pero con un propósito de desobediencia civil, pero no violencia, y que alcanza una lucha en donde él envía un mensaje no solamente a un pueblo, envía un mensaje de amor fraternal a todo el mundo. Él fue escuchado y se logró el objetivo que se buscaba. Aunque poco a poco fue gradualmente el poder que un pueblo marginado, que un pueblo discriminado pudiese insertarse en la política, en el aspecto social, en el aspecto económico de una nación que todavía estaba dañada socialmente, no solamente por el negro, sino también por los blancos, porque el mundo en Estados Unidos es visto solamente en dos gamas, el negro y el blanco. Entonces él es un hombre que alcanza un objetivo, y no de forma individual, sino que en una sociedad en sí, y que es admirado por todos. Entonces el gobierno en su momento decide de que condecorarlo, en entregarle un premio Nobel de la Paz, porque él llevó a cabo una lucha social. No habló nunca de economía hasta el último momento, una lucha social pacífica, no violenta. Esa fue la base, pues, del nacimiento de los derechos civiles y el reconocimiento, el pago de esa deuda. Cuando mencionábamos el pago de esa deuda, nosotros como segmento de la sociedad que hacemos historia, hacemos literatura, escribimos, hacemos ensayos, algunos música, poesía. Usted ha escrito varios libros. Usted se siente orgullosa de su descendencia. Ahora bien, el doctor Martin Luther King es un ícono a nivel mundial de los derechos humanos. Eso no se puede negar, pero ¿de dónde saca él? ¿A dónde se inspira? Martin Luther King se fue inspirado según sus obras, según lo que él expresa en sus obras y según lo que expresan los escritores que han hablado sobre la vida y obra del Dr. King. Se dice que él fue inspirado por Gandhi. Escribió que en su primer encuentro con la idea de la desobediencia civil no violenta fue al leer On Civil Disobedience de Henry David Thoreau, que en 1944, cuando estaba en el Morehouse College, ahí, con ese valiente rechazo de un hombre de Nueva Inglaterra
a pagar sus impuestos y su elección de ir a prisión antes de sostener una guerra que extendería los territorios de la esclavitud a México. Él dice, tuve mi primer contacto con la teoría de la resistencia no violencia, fascinado por la idea de rechazar el cooperar con un sistema maléfico. El doctor King dice, quedé profundamente conmovido que releí el libro varias veces. Lo releyó varias veces. Y él dice que también Thoreau le hace tomar conciencia de que una lucha activa, pero no violenta contra el mal, era tan justa y necesaria como ayudar al bien y que los medios y formas de esta lucha eran innumerables. Excelente. Esa es una base para una sociedad no excluyente, sino que incluyente. Así es. Pero parémonos un momentito, maestra, y cuénteme de los libros que he escrito. Mi literatura viene relacionada al hacer también una demanda, una denuncia sobre el respeto y la justicia social. La mayor parte de ellos se da a conocer una cultura sufrida, un anhelo, una esperanza también de una justicia social, de una vida digna, pero que se puede lograr con la transformación individual. Para que nosotros podamos cambiar al mundo, primero tenemos que empezar cambiando nosotros mismos como personas, para luego llevar el mensaje a la sociedad. Eso es una verdad axiomática, Excelente. porque yo no puedo dar algo que no tengo. Y extra cámara conversábamos con usted y me lo va a ratificar. El respeto para la misma persona. Si bien es cierto que el Benemérito de las Américas se le atribuye haber acuñado la frase por muchos años repetida, el derecho al respeto ajeno es la paz, y eso sucede en un país altamente golpeado como es México, en el tiempo que está Benito Juárez. Ahora bien, yo recuerdo muy bien en una locución que tuvo el doctor Tulio Moreno González, dijo, nosotros, el gobierno de Honduras tiene una deuda con los escritores, con los que hacen música, con los que hacen poesía, y nos hablaba de un sistema de previsión. ¿Qué quiere decir esto, maestra? Que la sociedad nuestra está en deuda con este segmento que nos dedicamos a escribir, a hacer literatura, a hacer poesía. ¿Qué opinión le merece? Sobre eso, tendríamos tanto que opinar, tanto que decir, porque es la misma valoración del individuo en sí, es la valoración del ser humano, es la valoración de las potencialidades que un individuo tiene, lejos de lo que es la corrupción. Y si en nuestro país enaltecemos más el hombre corrupto que el hombre con valores, enaltecemos más al líder sin formación, porque ustedes difícilmente va a ver un líder político con una formación. Empecemos preguntándonos cuántos presidentes de nuestro país tienen un nivel de maestría, un nivel de doctorado, cuántos de nuestros líderes políticos conocen o no se olvidan de su procedencia familiar y social al llegar a un cargo público. Nos volvemos soberbios. Somos en la lucha, volviendo a la lucha que hace Martin Luther King,
Cuando lo rescatan los organismos internacionales, años después, se dice, en varias ocasiones, expresó la opinión de que los marginados, los negros, hablando así específicamente, al igual que los otros grupos oprimidos, deberían de ser indemnizados por los perjuicios sufridos históricamente. Y en ese grupo están los artistas, estamos los escritores, estamos los filósofos, estamos los pueblos étnicos. Se nos ha marginado la esclavitud. Entonces él decía, cuando habló en una entrevista que tuvo por Alex Haley en 1965, dijo que dar solo la igualdad a los negros o a los pueblos étnicos no podría suprimir la diferencia de renta entre ellos y los blancos, y los que han tenido mejor suerte que nosotros. Indicó que no pedía una restitución completa de los salarios nunca pagados durante la esclavitud, algo que creía imposible el Dr. King, sino que proponía un programa de compensación gubernamental de $50,000 durante 10 años para todos los oprimidos. ¿Y quiénes somos los oprimidos? Los negros, los pueblos indígenas, los indígenas, los escritores, los intelectuales, los que morimos pobres. Y subrayó que el dinero gastado estaría más que justificado por los beneficios que aportaría a toda la nación gracias a una baja espectacular del abandono escolar, de las separaciones familiares, de la tasa de discriminalidad, de la ilegitimidad, de los enormes gastos sociales, de los motines y muchos males sociales que se nos han ocasionado, porque nosotros los oprimidos, por muy elevado que sea nuestro nivel educativo, siempre quieren los demás marginarnos. No toman en cuenta el valor de nuestro acervo cultural, sino que siempre se va a decir, aquel ministro, el negrito, aquella escritora, vos, la negrita. Entonces siempre tratando de minimizar la situación social de nosotros los seres humanos. Es algo sumamente complejo, complicado. De todas maneras, viene a mi memoria aquel de Frank que dice, Roma no se hizo en un día. Y el otro que decía, o que dice, el viaje más largo comienza con el primer paso. Esto es una lucha constante y tiene que continuar. ¿Por qué razón? Porque, vaya, el ser sobre todos los seres, nuestro supremo Dios, el Dios Trino, Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué nosotros, simples mortales, tomamos bandera por un lado y tomamos bandera por el otro? Maestra, usted es una figura exponencial de su etnia. Y decía, esta es la tercera vez que lo repito, usted es la diosa de ébano, la de la sociedad literaria de Honduras. Entonces, hay que continuar con esa bandera. Pero siempre me acuerdo yo de Benjamin Franklin, que decía, el tiempo es oro. Vámonos a la siguiente pausa y ya regresamos. No nos cambie, por favor. Estás viendo Literarios. Es un nuevo día, así que soñemos. Ya pasó la noche, así que avancemos. Entre cordilleras, valles y montañas, quiero que me acompañes a todas las mañanas. No hay nada que nos pueda detener.
vos y yo tenemos mucho que aprender de ellos. Por eso, si queremos cambiar la educación, primero tenemos que cambiar de actitud. Empecemos aquí. La educación es tarea de todos.hn. Este es un aporte del Congreso Nacional. Es un nuevo día. ¿Te puedo ayudar a cruzar la calle? Seguro. ¿Por qué no? Gracias. Es un placer. Águila es el nombre dado a las mayores aves depredadoras. Las diversas especies y subespecies de águilas pueden encontrarse en casi cualquier parte del mundo, excepto en la Antártida. Son miembros de las aves de presa, pertenecen a varios géneros. Las águilas se caracterizan principalmente por su gran tamaño, constitución robusta, cabeza y picos pesados. Como todas las aves de presa, las águilas poseen un pico grande, poderoso y puntiagudo para desprender la carne de su presa. Cuentan también con tarsos y garras poderosas. Llama también la atención la fuerza de las águilas, que les posibilita alzar en vuelo a presas mucho más pesadas que ellas. Además, poseen una vista extremadamente aguda que les permite visualizar potenciales presas a distancia.
Estás viendo Literarios. Yo creo, dilectos teleaudiencia, de que han ustedes podido captar que la maestra especialista en derechos humanos y además poetisa y escritora tiene un lenguaje bastante crítico. Plasma sus ideas con una claridad meridiana. Dicho sea de paso, su línea está bien definida. ¿Por qué razón? Porque tiene una inspiración es decir, fijémonos un norte, para dónde vamos, una ruta que seguir. Y esas son las razones por las cuales la sociedad literaria de Honduras se ha visto y continúa viéndose favorecida por la comprensión irrestricta del Congreso Nacional. Continuamos con el diálogo con la especialista en derechos humanos, poetisa y escritora. No me contó hasta este momento, será por modestia, de los libros que he escrito, pero acá me estaban presentando acá, cuando ella estaba haciendo una conferencia de la Nahuatl Pipila en El Salvador, la primera semana del mes de septiembre. Continuemos, maestra. Pues sí, doctor, como íbamos hablando de la vida y obra del doctor Martin Luther King, en donde él planteaba que era tan necesario la vida espiritual frente al confort material que nosotros tenemos hoy en día. Al nosotros tener la oportunidad de poder interactuar, de poder compartir con personas de otros pueblos étnicos, con personas de otra nacionalidad, podemos ir formándonos en aquella escuela, la que se llama escuela de vida, en una escuela de vida social en donde aprendemos a respetar a los demás y a respetarnos a nosotros mismos, porque cada quien trae su propio desarrollo intelectual, trae su propio desarrollo emocional, sobre el cual tenemos que aprender a caminar. Definitivamente que esa es la mejor lección que debe tener uno en la vida, pero la mayor parte, usted tocó algo bien importante y altamente sensitivo. Cuando la persona llega a la cima o a la cúspide, se olvida que existe una llanura, se olvida que existe el valle. Hablando metafóricamente, el valle es de dónde viene y la cima dónde se encuentra. Le da vergüenza, le da pena. Yo no me quiero poner estos años de pureza, pero revisa el teleauditorio que nos favorece, el periódico El Día 1 de mayo del año 2010, sabrán mi origen. Pero ya el tiempo nos ama. Súmame, maestra, el discurso de Yo tuve un sueño, la piedra angular de los derechos civiles y de lo que hoy se está cosechando, de las generaciones que están cosechando de ese mártir que se llamó Martin Luther King. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Porque todo lo que hoy en día nosotros estamos gozando es producto de alguien tuvo que dar su vida para que nosotros ahora seamos felices, para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de una justicia social. Y el sueño de Martin Luther King, aquel sueño de amor fraternal dirigido al mundo entero, lo resumo en 6 aspectos muy importantes. El primero, la desobediencia civil y no violencia. El segundo, igualdad racial, libertad y orgullo. El tercero, pacifismo y compromiso personal. El cuarto aspecto, vida espiritual frente al confort material que se está viviendo hoy en día.
El quinto aspecto del que él habla mucho en su discurso, Yo tengo un sueño, es de ese principio, Wafie, llamamos en Garífuna Wafie, que es la fe, amor y poder. Y por último, él concluye su discurso arropando todo aquel discurso de amor fraternal en la ciencia y religión. ¿Se adelanta los tiempos? Posiblemente sí se haya adelantado los tiempos, pero es ahí donde aflora su formación, porque él fue pastor también como padre. ¿Y qué nos dice el libro del libro, la Sagrada Escritura? Debe estar en paz con todos los hombres y mujeres, mientras sea quiero decir con eso que si me hace la con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi compañera de sociedad. Ella es nuestra secretaria de actas de la Sociedad Agraria de Honduras. Ella está acá no por eso. Vale, como se decía esa, vale lo que da, sus estudios, de dónde viene, la defensa por su y que temor a equivocarme, muy satisfecha. Yo no diría orgullosa, satisfecha. Bueno, solo pues ya concluir con este programa, y tiene la palabra citada para mandarle un saludo a toda la audiencia. Maestra, tiene la palabra. Bueno, quiero agradecer grandemente a la teleaudiencia por haber estado con nosotros en este segmento tan importante con este tema de discusión, y esperamos que tomen reflexión sobre ello. Vivamos la historia a cada gota, porque nosotros no podemos tener un presente si no conocemos nuestra historia. Y no hablo solamente de la historia negra, sino de la historia de la humanidad en sí, porque todo tiene una relación, todo es un complemento. Y es importante en cada paso que nosotros demos, tomar en cuenta a la persona humana, a la persona y sus derechos, sus deberes, sus virtudes, respetando sus defectos, la tolerancia en la sociedad. Doctor, quiero agradecer a usted por su talento humano, por su don de gente y la paciencia que tiene para poder siempre estar al frente de estas cámaras, para dirigir este programa en la Sociedad Literaria, que a pesar de que somos escritores, poetas, narradores, ensayistas, nos enmarcamos en otros puntos que tienen que ver con la injerencia social. No podemos alejarnos de ello. Gracias nuevamente y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias a nuestra maestra Xiomara Mercedes Cacho Caballero por esta presentación que tuvimos, que espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Continuamos. Este programa, reitero, teleauditorio, se lo debemos al Soberano Congreso Nacional. Es decir, yo creo que ya estamos siendo vistos como parte que hacemos opinión en el pueblo, en ese pueblo que desafortunadamente carece de muchas cosas, pero reitero lo que antes había dicho. El viaje más largo se comienza por el primer paso. Y viene a mi mente nuevamente lo que escribió Florian Turcio: bendiga Dios